Hola, muy buenos días, su servidor el doctor Jaime Velázquez Mamani, soy ginecobstetra y pues aquí me encuentran de lunes a viernes en el Centro de Especialidades Jardines del Sur. Laboro en el Hospital General de Huajuapan de León como jefe de servicio y ginecobstetra. Además, damos cursos a nivel nacional sobre emergencia obstetra, debido a que es uno de los problemas que aqueja a nivel mundial, más a nivel nacional y más en nuestra región, la mortalidad materna. Las causas de la mortalidad materna son diversos, sin embargo los más conocidos son los estados hipertensivos. En esta mañana quiero traerles un tema sobre los cambios o las modificaciones que han hecho sobre los estados hipertensivos. Por eso es muy importante que ustedes conozcan los nuevos conocimientos que están aportando sobre este tema. Sobre el curso taller de capacitación en la emergencia obstétrica, es muy importante porque con esto nosotros obtenemos nuestras capacidades y habilidades para resolver una emergencia. Saber no es suficiente, debemos aplicar. Desear no es suficiente, debemos hacer, según Goethe. Muchas veces sabemos, pero no aplicamos. Deseamos, pero no hacemos. Para adquirir conocimientos y desear hacer, si seguimos con lo mismo, no tiene caso. Les voy a recomendar esta página que está en internet. Ustedes ingresen a Google y van a buscar el manejo de la preeclampsia-eclampsia. Lo único que les voy a recomendar es de que pues esta página fue hecha hace varios años atrás y todavía no lo han actualizado. Sin embargo, es muy útil y práctico para nuestra práctica diaria y hacer un diagnóstico adecuado en nuestros pacientes con estados hipertensivos. Ustedes van a encontrar dos cursos, uno basado en evidencias, el manejo de la preeclampsia-eclampsia, es un curso básico, y otro curso más avanzado, no es para médicos, es para personas relacionadas con la salud, inclusive pacientes. No tarda mucho, ustedes pueden obtener los conocimientos adecuados, hacer un examen y posteriormente les van a llegar una constancia que aprobaron el curso por la Universidad de Oxford. Voy a hablar sobre los estados hipertensivos en el embarazo. Nuestros pacientes que vemos a diario en nuestra consulta o a diario que vienen a visitarnos son pacientes con factores de riesgo. Aquí tenemos una jovencita de 15 años que está embarazada y otra madre de más de 35 años que también está embarazada. Obviamente son pacientes que tienen riesgo para producir cualquier complicación durante el embarazo. Nosotros intencionadamente tenemos que buscar si esta paciente tiene algún estado hipertensivo para que no presente una muerte materna. Reconozco la calidad de muchos médicos que van a los hogares, no nomás aquí en el estado de Oaxaca ni en la Mixteca, sino a nivel nacional, que van a los hogares a ver a los pacientes, y reconozco que tienen ese valor de poder diagnosticar y hacer un manejo oportuno, y si hay que trasladarlo a cualquier centro, lo hacen con las mayores posibilidades que tienen, no importando de qué situación económica son. Estas son imágenes del norte del país, que me la aportaron una doctora de Veracruz, y vean ustedes cómo esta familia y este médico tratan de llevar a una unidad más cercana para poder ser atendida. De esta forma llegan los familiares con todo el interés de que preserven la vida de esta señora. Y en el estado de Oaxaca no nos quedamos atrás. Veamos aquí a un grupo de personas
debido a que la situación geográfica de nuestro estado es muy accidentado, vemos que van trayendo una paciente de igual manera. Y pues obviamente yo creo que aquí el médico o la enfermera está acompañando. Alguno de estas personas ha de ser. Y pues la gran labor que realizan hay que reconocerlos, porque no es fácil estar en lugares inaccesibles y tratar de sacar a sus pacientes. Sin embargo, es reconocible y el trabajo que realizan pues es loable, para que esta paciente sea trasladado a una unidad más cercana, a un hospital. Esta es nuestra realidad que vivimos aquí en nuestro estado, y obviamente la comunidad muchas veces pues nos ayudan para que podamos resolver una emergencia obstétrica. Sabemos que los estados hipertensivos es la primera causa a nivel nacional, y cualquier muerte materna es trágica, cualquier muerte de cualquier familiar es trágica. Sin embargo, cuando hablamos de muerte materna nos olvidamos de la morbilidad, aquellas pacientes que no murieron, aquellas pacientes que quedaron con secuelas graves. El problema va más allá del número de muertes. Lo que no contamos o no cuenta muchas veces es la morbilidad. Por cada mujer que muere, la OMS estima que quedan 30 con discapacidad, y muchas veces con discapacidad severa. Imagínense a Araceli de 17 años, que con tanto deseo tener sus hijos, queda en esta situación inválida para toda la vida. Araceli pues va a necesitar ayuda por sus familiares, no nomás a ella, sino a los niños que han quedado. Y cuenta la morbilidad, es muy importante la morbilidad materna, y solamente por el deseo de embarazarse. Y les voy a contar de esta paciente en nuestro Hospital Pilar Sánchez Villavicencio. Con todos los cambios y con todo lo que teníamos, habíamos mejorado drásticamente la situación de mortalidad materna. Durante 6 años no tuvimos muerte materna, pero el 2013, en septiembre de 2013 se presentó nuestra pacientita. Llegó una noche sin criterios de severidad, sin criterios de complicación, aparentemente normal, gesta 3, su tercer embarazo con trabajo de parto. Los estudios de laboratorio no indicaban patología. Se le ingresa debido a que tenía la frecuencia cardíaca fetal elevada. Se decide una intervención quirúrgica. La intervención quirúrgica no tuvo ni un problema. La paciente sale de quirófano, se vigilan las horas siguientes sin ningún problema. Al día siguiente, como a las 10 de la mañana, le dicen a la paciente que era hora de que debía levantarse e ir al baño. Acude el familiar acompañante, y en el transcurso de ir al baño la paciente refiere mucho dolor de cabeza o cefalea, que le duele la cabeza, y el familiar solicita ayuda y se desvanece la paciente. No recupera el conocimiento, se realizan los estudios, la tomografía demuestra que tenía una hemorragia parenquimatosa. Los estudios de laboratorio que se le solicitaron posterior a este evento, todos alterados. Se solicita valoración a neurología, y neurología pues da un mal pronóstico. Regresa a nuestro hospital, nada más a esperar el desenlace final. Esta es la situación que tenemos a nuestros pacientes, por eso es de vital importancia los estados hipertensivos. Y pues los desenlaces son fatales, debido a que una madre puede perder la vida por el solo hecho de embarazarse.
y la primera causa son los estados hipertensivos. Ya está demostrado, de acuerdo a la OMS, a los organismos internacionales, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, ya han hecho todos los esfuerzos con todos los países, reuniones mundiales, conferencias internacionales, hasta la cumbre del milenio que se realizó en el 2000. En el 2000 firmaron más de 120 países en donde pues se proponían cumplir 8 objetivos. Los 8 objetivos del milenio, y el quinto objetivo del milenio es disminuir drásticamente la mortalidad materna fetal. Está demostrado que alrededor del 95% de las mujeres que mueren en América Latina puede prevenirse. Tenemos los conocimientos están en los libros, en las actualizaciones, los conocimientos están en el internet, en las guías de práctica clínica. Sin embargo, pues muchas veces no los tomamos en cuenta. Las causas los conocemos. Las causas de muerte materna sabemos que en los países en desarrollo son la hipertensión inducida por el embarazo como primera causa. Como segunda causa está la hemorragia posparto. Y en tercera causa están las complicaciones relacionadas con el aborto, realizadas en condiciones peligrosas, el parto obstruido y la sepsis. Dice la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, aumentando el número de recursos humanos calificados para la atención del parto, del embarazo y del puerperio, mejoraríamos drásticamente la aparición de eventos adversos de un embarazo, como la muerte materna. Me voy a basar para este tema en lo que tenemos, en lo que nuestro país dispone, las guías prácticas clínicas y el lineamiento técnico. Y no ha salido la nueva actualización de la guía de práctica clínica. La actualización va a salir en estos meses, ya está hecho. El Instituto Nacional de Perinatología, que es el líder en manejo de pacientes obstétricas a nivel nacional, ya está poniendo en práctica los nuevos conocimientos que se tienen sobre los estados hipertensivos. Y por eso para mí es importante, debido a que la preeclampsia es la primera causa de muerte materna, y me voy a basar en la guía de práctica clínica. En el lineamiento técnico tenemos nosotros que tener una caja roja. Los insumos ahí están. Debemos tener lo indispensable, la cantidad adecuada, dependiendo cuántos pacientes tenemos. Pero es muy importante tener la caja roja, porque en mi experiencia la mayoría de las cajas están vacías, están incompletas o están caducadas, o no hay caja roja. En la experiencia que hemos obtenido en el hospital es muy práctico, muy útil y muy necesario, y se puede hacer muy fácil. Necesitamos sulfato de magnesio, por lo menos 20 ámpulas, aunque la guía de práctica clínica nos menciona 40, pero con 20 ámpulas es suficiente. Necesitamos bicarbonato de sodio, quizá no las 10 ámpulas, gluconato de calcio. Es muy importante, ya que es el antídoto en caso de que tengamos efectos adversos por el sulfato de magnesio. La nifedipina, como antihipertensivo, hay cápsulas y hay tabletas. Y la hidralacina, solución inyectable, por lo menos 2 ámpulas. El abetalol está en la guía de práctica clínica, sin embargo todavía no tenemos en el país. Pero si ustedes lo pueden conseguir, el abetalol, adelante. El abetalol es un medicamento demostrado de mucha utilidad. Fenitoína, en caso de que no sea
adecuado al sulfato de magnesio podemos utilizar fenitoína, pero la evidencia ha demostrado que es mejor el sulfato de magnesio. Furosemida en caso de edema agudo de pulmón y dexametasona en caso de síndrome ojero. De acuerdo a las causas de muerte materna a nivel nacional, es bien conocido. Tengo la estadística del 2011. En el 2011 tuvimos muertes maternas que la primera causa fue los estados hipertensivos con un 25%. La segunda causa fue la hemorragia. La tercera causa fue la influenza y las otras causas sepsis, aborto y otras complicaciones. Pero en los países desarrollados la mayoría de las causas son por estados hipertensivos, por hemorragia, por sepsis. Son las tres patologías que nosotros debemos estar muy pendientes debido a que ocasionan muerte materna. Y hoy voy a hablarles principalmente de la nueva clasificación. Nada más un pequeño ejemplo. Muchos de los médicos nos envían pues diagnósticos como el primero, embarazo de 35 semanas, eminencia de preeclampsia. Algunos médicos nos envían para descartar hipertensión. En realidad la hipertensión lo deben descartar en las unidades o en el momento que están con ustedes. Otro diagnóstico es probable preeclampsia. No debe haber probables, es o no es. Igual en la preeclampsia debemos nosotros diagnosticar inmediatamente y no está difícil, y hoy espero que con el tema que hoy les dé ustedes puedan hacer el diagnóstico. El resultado materno y perinatal va a depender básicamente qué edad gestacional tiene nuestro pacientito y principalmente la madre qué gesta es, pero es básico la edad gestacional. Esta señora que viene, ¿cuántos meses tiene? Para que nosotros podamos hacer un pronóstico y decir qué resultado va a tener este embarazo. Tenemos que saber la severidad del proceso, qué tanto ya ha dañado a nuestro paciente la enfermedad. Tenemos que saber con qué enfermedades se está acompañando los estados hipertensivos. Porque no es lo mismo que una paciente que no tenga alguna otra enfermedad asociada que esté presentando con puro estado hipertensivo. No es lo mismo un estado hipertensivo más preeclampsia o un estado hipertensivo más obesidad, más diabetes, más nefropatías. No es lo mismo. Debemos buscar qué enfermedad se asocia con un estado hipertensivo. Y por último, la calidad y la oportunidad de la atención médica. ¿Qué calidad yo tengo? ¿Estoy preparado para hacer un diagnóstico adecuado? O sea, la calidad es muy importante y la oportunidad. Si nosotros diagnosticamos oportunamente, es muy seguro que esta paciente no tenga efectos adversos. Con esta pequeña introducción, vamos a empezar con los estados hipertensivos. Ya está demostrado que los estados hipertensivos se van a presentar de un 5 a 10%. En países desarrollados disminuye la incidencia y se puede presentar hasta un 8%. En países de bajo desarrollo inclusive puede aumentar. ¿Por qué puede aumentar? Porque pues no hacemos un diagnóstico adecuado, los pacientes son de escasos recursos, nuestros pacientes tienen estados nutricionales inadecuados, nuestros pacientes se embarazan muy jóvenes, muy adultos, entonces hace que la incidencia de los estados hipertensivos cambie, pero en promedio es de 5 a 10% la incidencia de que se presente.
tenemos que buscar los factores de riesgo. Los factores de riesgo también ha cambiado. La última revisión que salió fue en enero, fue publicada en febrero por CIBAY. Y tenemos de los factores de riesgo que tenemos que conocer en forma importante es aquella mujer que nunca se ha embarazado, aquella mujer que por primera vez viene y nos dice que está embarazada. Esta mujer tiene 3 a 6 veces de presentar un estado hipertensivo, principalmente la preeclampsia. Si viene una señora que viene en su segundo o tercer embarazo, cuarto embarazo, pero nos dice que en el primero o en el segundo o en el tercero presentó un estado hipertensivo, es muy probable que lo repita. Hay que tener muy en cuenta que las mujeres que ya presentaron estados hipertensivos, en el siguiente embarazo va a presentar un estado hipertensivo. Y si la señora nos dice que ella de por sí sufre de estado hipertensivo, que ella de por sí tiene la presión elevada, pues es una hipertensión arterial sistémica crónica. Quiere decir que esta paciente es muy probable que se complique con una preeclampsia. Cuando nosotros hablamos de una hipertensión arterial sistémica crónica, tenemos que decir, ¿esa hipertensión arterial es primaria o es secundaria? Porque eso puede agravar más nuestro paciente y con eso nos puede dar un pronóstico de que sea viable su producto. Otro factor de riesgo que tenemos que tener muy en cuenta es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus se asocia a los estados hipertensivos, pero el que más complicaciones tienen son las pacientes que tienen problemas de los riñones o nefrópatas. Hay que tener mucho cuidado y hay que hacerle muchos estudios a las pacientes que tienen nefropatías porque son las que se complican y se asocian con estados hipertensivos. La edad materna avanzada, pacientes que deciden embarazarse pues en los últimos años de su vida. Y ahora imagínense, por primera vez, edad materna avanzada, hay mayor riesgo. La obesidad, los embarazos múltiples, la enfermedad trofoblástica gestacional y las malformaciones fetales. En estos dos casos, muchas veces la preeclampsia lo podemos diagnosticar antes de las 20 semanas. La enfermedad trofoblástica gestacional y malformaciones fetales. Y hay otros factores más que ya han aparecido, por ejemplo, los que tienen anticuerpos antifosfolípidos, también aumenta la incidencia. Ya sabemos que si una mujer tuvo 3 embarazos normales, pero cambia de pareja, es como si fuera su primer embarazo para preeclampsia. Los desórdenes hipertensivos, ¿cómo lo clasificamos? Aquí esto es lo que yo quiero recalcar mucho, la clasificación. Y me he dado cuenta en el transcurso de las capacitaciones, en el transcurso de la vida diaria en los hospitales, con los médicos de primer y segundo nivel, que si un médico no clasifica a la paciente, nomás detecta la hipertensión, no le va a hacer nada, o sea, no le va a mejorar. Por eso es importante la clasificación. Y son 4. Es muy fácil la clasificación. Primero está la hipertensión crónica, ya sea primaria o secundaria o preexistente en el embarazo. Es muy importante que nosotros diagnostiquemos que una paciente que es hipertensa puede ser primaria o puede ser secundaria, o esté preexistente en el embarazo. Es una paciente hipertensa ya que se embaraza. Lo siguiente es la preeclampsia, eclampsia. Eso se presenta durante el embarazo, pero se manifiesta después de las 20 semanas. El tercero, pues junten las 2 primeras, hipertensión crónica asociada a la preeclampsia. Y el cuarto es la hipertensión gestacional. Para que entiendan mejor, les voy a explicar en este cuadrito
Nos llega a nuestra pacientita, póngale cualquier nombre, nos llega a nuestra paciente y nos indican que tienen cifras tensionales elevadas. Es muy importante saber, para diagnosticar la hipertensión, debe tener cifras elevadas iguales o mayores a 140/90. Ya está demostrado que el mejor equipo para tomar la presión es el de mercurio. Si no tenemos el de mercurio, pues podemos tener el aneroide o podemos tener el digital, pero de preferencia el mejor debe ser el de mercurio. ¿En qué posición? La mejor posición para tomar la presión es sentado, y de preferencia el brazo izquierdo. Si nuestra paciente ha llegado a consulta y le tomamos la presión sin que descansara, es muy frecuente que la paciente presente hipertensión y puede tener cifras iguales a 140/90 y nosotros catalogarlo como hipertensa. Sin embargo, la guía de práctica clínica dice por lo menos debe estar en reposo 5 a 10 minutos antes de la primera toma. O sea, nunca de que venga deambulando inmediatamente tomar la presión. Debe estar en reposo, que esté sentado 5 a 10 minutos y nosotros le tomamos la presión. Y tenemos que tener algunas consideraciones, porque si la paciente pues tuvo un conflicto familiar con el esposo esa mañana, imagínense que tenía que traer ultrasonido y no consiguió para el ultrasonido y hubo una discusión con el esposo y desafortunadamente no hubo la situación económica, hubo una alteración, llegando a la consulta la presión es probable que esté elevada. Y en el caso contrario, la pareja está tan feliz de ese embarazo, su primer embarazo, desayunan felices, el esposo se va a trabajar, la esposa va al consultorio con el médico, se han tomado su cafecito y llega con el médico y le toman la presión, es muy probable que la presión esté igual o por arriba de 140/90. Necesitamos tener esas consideraciones ahí, inclusive la hipertensión de la bata blanca. Nosotros necesitamos tener esas consideraciones para que digamos que tiene esta paciente hipertensión. Para el diagnóstico de la hipertensión es necesario que tenga cifras elevadas de 140/90. Yo digo a esta paciente que tiene hipertensión cuando tiene cifras elevadas o iguales a 140. No se olviden de 140/90. Por arriba de eso hay que preocupar y buscarle qué criterios de severidad tiene. Vamos a clasificarlo. Ya me llegó la paciente con cifras elevadas de 140/90 y le pregunto a la señora ¿cuántas semanas tiene? Y la señora me dice que tiene menos de 20 semanas. Imagínense que tiene 10 semanas. Mi obligación es hacerle la determinación de proteínas. La determinación de proteínas se puede hacer de varias formas. La más rápida es una tira reactiva. Podemos hacerla con el examen general de orina. Obviamente que tiene que ir con el químico y tarda un poquito más. Lo podemos hacer mediante la recolección de orina de 24 horas. Entonces ya nos tarda un poquito más, 24 horas. Pero la más certera es la de 24 horas. Después el examen general de orina y después la tira reactiva. Sin embargo, pues en las revisiones que se hicieron en la publicación que salió en febrero, mencionan que con la tira reactiva podemos hacer diagnóstico y debe ser significativa. Una paciente normalmente o nosotros eliminamos proteína pero no significativa. Entonces, ¿cuánto es significativa? Debe ser mayor a 30 miligramos por decilitro. En 24 horas mayor a 300 miligramos por decilitro en 24 horas. Actualmente, como criterio, ya se está tomando la determinación de proteína.
albúmina y debe ser mayor a 0.3 miligramos por decilitro. Esa prueba también es rápida y lo podemos solicitar de rutina cuando hagamos diagnóstico de preeclampsia. Entonces ya nos llegó la paciente con cifras elevadas, tiene 10 semanas, le tomamos la tira reactiva o podemos tomarle el examen general de orina y sale negativa. Y pues con estos datos decimos que tiene una hipertensión crónica. Cuando decimos que tiene hipertensión crónica, obviamente debemos preguntarle al paciente: señora, ¿usted de por sí es hipertensa? ¿Usted tiene la presión alta? Y pues la paciente nos dirá: sí, yo de por sí tengo hipertensión y tomo medicamentos. Generalmente medicamentos que hacen daño al bebé debemos suspenderlos, y medicamentos que no, pues hay que continuar. Por ejemplo, el captopril no deben estar tomando durante el embarazo, hay que suspenderlo. Y debemos dar los antagonistas de calcio, nifedipina. Entonces ya tenemos el diagnóstico de hipertensión crónica. Es muy fácil. Ahora, la paciente llega con cifras elevadas de 140/90. Aquí, pues, para explicarles, le puse menos de 20 semanas. Sin embargo, puede tener la hipertensión menos de 20 semanas, pero las proteínas se presentan a mayor de 20 semanas. Si las proteínas se presentan tan significativamente presentes después de las 20 semanas, era una hipertensión crónica, pero cuando ya presenta proteínas se ha complicado con una preeclampsia. Esta paciente con cifras elevadas, con una edad gestacional de sus cifras elevadas, lo tenía antes de las 20 semanas, pero las proteínas se presentan después de las 20 semanas, es una preeclampsia. Ustedes me preguntarán: si esta paciente tiene hipertensión y tiene 10 semanas y tiene proteínas, ¿es preeclampsia? No, porque para que nosotros denominemos preeclampsia tiene que presentarse después de las 20 semanas. Si se presenta antes de las 20 semanas la hipertensión y las proteínas, generalmente tenemos que buscar alguna otra patología en las que eliminan proteínas, principalmente son las nefropatías, las glomerulonefritis, a menos que este paciente esté cursando con una enfermedad trofoblástica, una mola itiforme o una malformación del bebé, una malformación congénita. Entonces podemos catalogarlo como una hipertensión crónica complicada con preeclampsia. Esta es la clasificación de hipertensión crónica y la hipertensión crónica complicada con preeclampsia. Ahora nos vamos a ir, esto sucede generalmente antes de las 20 semanas la hipertensión y después de las 20 semanas las proteínas. Ahora nos vamos a ir al contrario. Llega nuestra pacientita con cifras elevadas mayores a 140/90. Tiene más de 20 semanas, imaginémonos que tiene 30 semanas. Y no tiene proteínas, es una hipertensión gestacional. La paciente puede tener cifras iguales o mayores a 140/90. La edad gestacional es mayor a 20 semanas. No tiene proteínas. Es una hipertensión gestacional. Esto debe quedar muy claro porque necesitamos hacer los estudios. Inclusive si tienen ustedes posibilidad, dicen es una hipertensión gestacional con la tira reactiva, y pues pueden tomarle un examen general o la determinación de proteínas en orina de 24 horas para confirmar o pasar a preeclampsia, porque la preeclampsia, que es la que está ocasionando más muertes maternas, pues encontramos las cifras elevadas. Generalmente se manifiestan la sintomatología después de las 20 semanas, con eliminación de proteínas, inmediatamente la catalogamos como preeclampsia. Ya hicimos diagnóstico de preeclampsia, ya teníamos el diagnóstico de preeclampsia. Lo que ha cambiado ahora, es la preeclampsia. Si aún todavía escuchan ustedes preeclampsia leve y preeclampsia severa y eclampsia, eso era antes.
Ahora nada más es preeclampsia. Ya no hay la leve ha desaparecido. No sé por qué haya desaparecido, probablemente lo que yo he encontrado, lo que he visto, muchos de nosotros decíamos, es una leve, mira, que se vaya a su casa, que esté en su casa, que se tome alfametildopa y pues que venga en una semana. Y pues cuando venía la siguiente semana ya venía inclusive con eclampsia o complicada. Entonces probablemente sea por eso, pero ya no existe preeclampsia leve. Quítense de su idea la preeclampsia leve. Obviamente muchos años hemos manejado la preeclampsia leve y la preeclampsia severa y la eclampsia. Ahora ya no hay preeclampsia leve. Este es la nueva clasificación. Esto apenas salió en el mes de enero, fue escrito, terminado de escribir y fue publicado en el mes de febrero de este año 2014. La guía de práctica clínica todavía no ha salido, la nueva, la actualización no ha salido, pero ya va a salir muy pronto con este nuevo cambio. A nivel nacional, no sé, no conozco muchos institutos o hospitales de tercer nivel, que ya hayan realizado, pero lo que sí sé es que el Instituto Nacional de Perinatología ya ha eliminado de su clasificación la preeclampsia leve. Actualmente es pura preeclampsia y se los voy a explicar cómo consiste y en qué trata esto. Preeclampsia. La preeclampsia se desarrolla después de las 20 semanas. Y necesitamos tener por lo menos estos 3 datos para decir preeclampsia. Debe tener hipertensión, 140/90. Cuando tú detectas una hipertensión igual o mayor a 140/90, inmediatamente tú debes decir, ¿tiene o no tiene proteínas? Porque la paciente está embarazada, tiene más de 20 semanas. Le puedes tomar la tira reactiva y la tira reactiva debe ser significativa. Cuando yo digo significativo, cuando dicen significativa, es mayor a 30 miligramos por decilitro en la tira reactiva, es igual a una cruz. Y con la determinación de orina de 24 horas, es mayor a 300 miligramos en 24 horas. Es muy similar, pero es mayor a 300. Es significativa. O la relación creatinina-proteína es mayor a 0.3. Este es un estudio rápido y debe estar en la rutina actualmente. No lo hacíamos antes, lo único que hacíamos eran estas 2, pero ahora debemos hacer estas 3. Hipertensión, proteína real, creatinina y proteína, la relación creatinina-proteína, mayor a 0.3. Y para decir eclampsia, tiene que aparecer convulsiones en una paciente que tiene preeclampsia. ¿Cuándo yo digo que tiene preeclampsia? Después de las 20 semanas, tiene hipertensión y tiene proteínas, yo digo que tiene preeclampsia. Ya no digo leve, nada más digo que tiene preeclampsia. Ahora, viene la preeclampsia severa. No ha desaparecido la preeclampsia severa, lo que ha desaparecido es la preeclampsia leve, ahora se llama preeclampsia nada más. El objetivo es que a la preeclampsia, en el momento que tú diagnostiques preeclampsia, digas que es grave. Grave porque se puede morir la paciente. Y antes con el término de leve, pues podían ser leve, no le pasa nada. No, ahora preeclampsia se muere la paciente. Entonces, inmediatamente que tiene preeclampsia, ya lo catalogas como paciente grave. Y si es grave, pues hay que manejarlo como grave. Pero nuestro objetivo es decir, ¿es preeclampsia nada más o ya tiene criterios de severidad? No hay preeclampsia leve, ya les dije. Yo tengo que decir si esa preeclampsia tiene criterios de severidad. Para yo decir que tiene preeclampsia de severidad, debo yo tener la preeclampsia más uno de los criterios. Preeclampsia, ya lo diagnostiqué mediante la hipertensión
y mediante la proteinuria. Y digo que tiene preeclampsia. Ahora me voy a buscar los criterios de severidad, porque es una enfermedad evolutiva y a veces rápida, de rápida evolución, que hoy están bien o más o menos bien, mañana puede estar ya en coma por una hemorragia. Y aparte, los pacientes no todas responden por igual. Hay pacientes que responden muy bien y hay pacientes que no responden. Son muchos factores que intervienen. Yo ya diagnostiqué la preeclampsia con la hipertensión y con la proteinuria. Ahora voy a diagnosticar la preeclampsia severa. Para yo decir los criterios de severidad, tengo que tener +1 de cualquiera de estos. Los que más han estudiado y han unificado la clasificación es la National High Blood Pressure Education Program en el 2000. Dieron estos criterios. Y el Colegio Americano de Ginecología en el 2002 dieron estos criterios. Pero este año han sido eliminados algunos criterios. Les voy a explicar por qué han sido eliminados. Yo ya tengo a la paciente que tiene preeclampsia. Mi objetivo es buscar si tiene criterios de severidad. Entonces me llega la paciente y le tomo la TA de 160-110, igual o mayor a 160-110. Antiguamente, o cuando había leve y severa, esperábamos que la paciente tuviera 160-110. Si no tuviera, no lo catalogábamos. Y esperábamos que tuviera proteína de 2 gramos, de acuerdo a la National High Blood Pressure, o de acuerdo a la CUP, hasta 5 gramos. Si tenían estos dos criterios, decíamos que era preeclampsia severa. Si no tenía, no lo catalogamos. O sea, no, lo decíamos es leve, y ahí nos quedábamos. Ahora ya no. Ahora que tenga preeclampsia, con que solamente tenga hipertensión 160-110, ya tiene criterio de severidad. Y es una preeclampsia severa. Ahora, los cardiólogos, los internistas, cuando un paciente que no esté embarazada, es una crisis hipertensiva esta cifra. Ellos inmediatamente dicen hay que bajar la presión. Entonces dicen, ¿será una emergencia hipertensiva o será una urgencia? Ellos buscan, ¿será una emergencia o será una urgencia? Porque no es lo mismo una urgencia que una emergencia. Igual una emergencia obstétrica o una urgencia obstétrica. ¿Qué es lo que diferencia en una emergencia y una urgencia? Lo que diferencia es el daño a órgano blanco. Entonces, si yo he dicho que esto es una crisis hipertensiva y hay que actuar inmediatamente, yo me preguntaré, ¿será una emergencia o será una urgencia? Pues es una emergencia porque lo más seguro es que ya tiene daño a órgano blanco. Y los internistas y los cardiólogos dicen, es una emergencia, tienen máximo 4 horas para estabilizar y lo hospitalizan. Y detectan que es una urgencia. Dicen, ok, nomás que se vaya a su casa, le dan su antihipertensivo y al día siguiente lo vigilan a ver cómo ha estado. Porque es una urgencia, no hay daño a órgano blanco. Actualmente, en la publicación que salió del cambio de la clasificación, dice, para yo decir preeclampsia severa, primero debo tener hipertensión, debo tener proteína y daño a órgano blanco o diana. Entonces yo para decir preeclampsia tiene proteína, tiene hipertensión. Lo único que me falta es buscar si tiene daño a órgano blanco. Entonces yo ya tengo diagnóstico de preeclampsia severa mediante una crisis hipertensiva o una cifra elevada mayor a 160-110 y tengo que actuar inmediatamente. La proteína ha sido eliminada porque con los 300 o los 30 miligramos ya es criterio, porque con sola esto ya hacemos diagnóstico de severidad. Si se presenta a 2 gramos me confirma la severidad, pero para diagnóstico ya no es necesario, pero sí me confirma la severidad de que ese riñón pues está eliminando muchas proteínas. Pero para que yo diga necesito esperar 2 gramos, ya no es diagnóstico.
pero puede presentarse, quiere decir que está grave, pero para que yo diga, necesito tener 2 gramos y decir es una preeclampsia severa, ya no, ya está eliminado. La oliguria también ya no es criterio, ha sido eliminado la oliguria. Es muy importante saber cuánto orinamos nosotros, porque si yo no sé cuánto es lo normal, pues no voy a poder decir que es oliguria. Yo normalmente, o cualquier persona, orina de 0.5 a 1 mililitro kilogramo peso hora. Yo peso 100 kilos, estoy orinando 1 mililitro hora, 100 mililitros por hora, o 50 mililitros por hora. Entonces, por abajo de los 50 por hora, yo estoy en oliguria. Por arriba de 100 estoy en poliuria. Entonces, la paciente, pues ya podemos, de acuerdo a su peso, decir está en oliguria. Pero de acuerdo a si vaya a las publicaciones, oliguria denominamos cuando una paciente orina menos de 30 mililitros hora. Menos de 30, no se olviden, menos de 30 mililitros es oliguria. Si está una paciente orinando menos de 30 mililitros hora, es oliguria. No ha desaparecido los trastornos cerebrales o alteraciones visuales preexistentes o los síntomas vasomotores que nosotros lo llamamos. No ha desaparecido. Si tú tienes una paciente con preeclampsia, tienes su presión de 140/90, tiene proteína significativa en la cruz y te dice me duele la cabeza, veo luces, tengo zumbidos o acúfenos o tengo fosfenos, ¿lo catalogas grave? Sí, es una preeclampsia severa. Aunque no tenga 160-110, aunque la creatinina no sea modificada, aunque tenga síntomas vasomotores, tenga cefalea, acúfenos, fosfanos, es una preeclampsia severa. Otro dato, las plaquetas, no ha desaparecido. Menos a 100.000 plaquetas es una preeclampsia severa. Sin embargo, todavía esto está siendo muy estudiado, ya que algunos medicamentos hacen que disminuyan las plaquetas, principalmente el alfa-metildopa. Y quitando el alfa-metildopa, muchas veces las plaquetas se normalizan o se estabilizan, entonces, pero es un criterio. Otro criterio es la anemia microangiopática con elevación de HL. No se olviden la deshidrogenasa láctica, hay que tomarlo, ¿sí? Que no tenga deshidrogenasa láctica elevada, pues hay que tener en consideración. Todavía no ha desaparecido ni lo han eliminado la elevación de la actividad de las enzimas hepáticas. No ha desaparecido. Con una o ambas enzimas elevadas es diagnóstico, con uno al doble de lo normal. Entonces yo debo decir, ya tengo la preeclampsia, buscar los criterios de severidad. Es muy importante porque no buscábamos los criterios de severidad y siempre decíamos, este es severa, este hay que mandar al hospital, este es leve, no, este se queda. No, ahora ya no. Ahora una preeclampsia se hospitaliza, ya no es manejo ambulatorio, dependiendo de la edad gestacional. Ya no es manejo ambulatorio, la preeclampsia se hospitaliza. Y ahorita les explico cuál es el manejo. Pero el diagnóstico tenemos que buscar intencionadamente la preeclampsia leve y la preeclampsia severa. Perdón, la preeclampsia nada más, ya no hay preeclampsia leve, pura preeclampsia. La preeclampsia severa buscamos los criterios de severidad. Y todavía sigue, de acuerdo a la COF, el edema de pulmón. La restricción de crecimiento ha sido eliminado, pero tampoco eso quiere decir que no va a haber. Algunos médicos decían, es que está pequeñito pues el bebé o tiene restricción, es criterio de severidad, pero actualmente ya no es criterio de severidad. Espero haber sido claro con la nueva clasificación. Todavía no se está hablando mucho, pero
Los que quieren ir al Congreso de Acapulco se va a hablar mucho de esto, la nueva clasificación de la preeclampsia. Ahora hay preeclampsia y criterio de severidad preeclampsia severa. Preeclampsia es nada más hipertensión y proteinuria. Preeclampsia severa es hipertensión, proteinuria que tenga la preeclampsia más daño a órgano blanco o diana. No les voy a hablar hoy sobre la preeclampsia típica que está aumentando su diagnóstico. Es una preeclampsia que no se presenta en forma común, se está presentando en forma típica. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que se presenta la preeclampsia después de las 20 semanas, la preeclampsia se puede presentar antes de las 20 semanas en forma típica. Por ejemplo, una paciente que convulsiona y nosotros no diagnosticamos la preeclampsia, puede presentarse en forma típica, o sea, no es la común, pero en otra plática les voy a explicar ampliamente de la preeclampsia típica. Espero haber sido claro con la preeclampsia. Y pues no me voy a tardar mucho en la fisiopatología y en la hipertensión crónica. Lo demás, pues ya sabemos que la hipertensión crónica se diagnostica antes de las 20 semanas. Inclusive esta paciente pues va a ser hipertensa inclusive después del embarazo y va a seguir hipertensa. La hipertensión crónica que se asocia con la preeclampsia y la hipertensión gestacional. Aquí la hipertensión gestacional, la hipertensión crónica es muy frecuente que se acompañe con preeclampsia. La hipertensión gestacional es un paso antes de la preeclampsia. Ya ha subido la hipertensión, lo único que le falta es que se presenten las proteínas y en cualquier momento se puede presentar. La mayoría de las hipertensiones gestacionales se presentan al final del embarazo o después del parto. Bueno, pues es un beneficio para las pacientes porque ya el bebé es viable y es probable que desaparezca la hipertensión o se mantenga y se vuelva hipertensa crónica. Con esto terminamos la clasificación. No me voy a meter mucho de la fisiopatología ya que es un tema muy amplio. Lo que me interesa es que ustedes sepan bien la clasificación y hablarles del manejo. Sabemos que más que una hipertensión, más que una proteinuria, hay una respuesta vascular anormal a la placentación. ¿Qué ha pasado? Que durante la implantación, donde la invasión del trofoblasto a las células espirales, los vasos espirales no han sido sustituidas, como aquí no ha sido sustituida, entonces ocasiona una vasoconstricción generalizada y esto no va a permitir un aporte adecuado al bebé y va a hacer un daño endotelial en la paciente en todo su organismo. Esta mala implantación va a ocasionar una hipoperfusión tisular, disminución del aporte de nutrientes y oxígeno en las células, va a ocasionar un aumento en las resistencias vasculares a nivel sistémico, va a ocasionar que haya una agregación plaquetaria, va a activar el sistema de coagulación y por lo tanto una disfunción endotelial en ese organismo. Y esto va a desarrollar que tenga hipertensión y proteinuria en nuestros pacientitos. No sabemos la causa. No ha sido, es desconocido, no ha sido descubierto la causa, es un enigma de la medicina. Lo único que sabemos es una pobre invasión trofoblástica que conduce al daño endotelial con repercusión local y sistémica. O sea, la repercusión es al producto y a la madre. Lo que sí sabemos es muchas teorías. Esto es el daño ya y esto es una paciente normal. El daño en el útero que va a repercutir a todo el organismo y es una paciente normal que no hay ningún problema durante su embarazo. Sabemos que hay muchas hipótesis, todas las hipótesis que pueden ustedes encontrar: invasión trofoblástica normal, intolerancia inmunológica, mala adaptación cardiovascular, cambios inflamatorios, deficiencias dietéticas. Son muchas que han tratado de explicar pues las alteraciones de factores angiogénicos. Son teorías que tratan de explicar la enfermedad. Lo mismo
una paciente normal, vaso normal, y una paciente con vasoconstricción, pobre invasión trofoblástica al endotelio. Buena invasión trofoblástica al endotelio que permite que haya un buen intercambio de fluidos o de volumen. Lo mismo, un vasoespasmo es esencial para la hipertensión. Ya sabemos que hay una primera invasión que ocurre a las 12 y a las 16 semanas y una segunda invasión trofoblástica que ocurre a las 17 y a las 24 semanas. El daño que va a ocasionar por el compromiso en la circulación uteroplacentaria es daño renal con endoteliosis, microinfartos, infartos hepáticos y trombosis vascular. El edema ya no es criterio para el diagnóstico. Puede tener edema o no, pero no es criterio para hacer diagnóstico. Sin embargo, la mayoría van a cursar con edema. Los microinfartos que nos dan cefalea, fosfenos, hasta convulsiones. Hay infartos hepáticos que nos van a dar elevación de las transaminasas. Entonces, para yo diagnosticar preeclampsia severa, necesito decir que tiene hipertensión, tiene elevación de proteínas, porque hay daño a órgano blanco. Para yo decir preeclampsia severa, ya hay daño a órgano blanco, hay daño en el nivel sistema nervioso central, daño hepático, y nos da toda la sintomatología, y aún grave con ruptura hepática, daño a nivel de los vasos que destruyen las plaquetas, anemia microangiopática que ocasiona hemólisis y puede ser el síndrome de Hell. O sea que están dañados riñón, cerebro, hígado y toda la vasculatura. ¿Cómo hago diagnóstico? Clínico tomando la TA, laboratorio pidiendo las proteínas, todo el perfil preeclámptico, la biometría hemática para ver si no hay hemólisis, para ver la plaquetopenia, prueba de funcionamiento hepático, los tiempos de coagulación. Entonces yo pido todo el perfil preeclámptico. Actualmente, ¿se puede hacer diagnóstico antes de las 20 semanas? Sí. Pero la enfermedad se presenta después de las 20 semanas. Como ya sabemos y hemos dicho que la preeclampsia es una patología que pone en peligro la vida de las pacientes. Hoy nos hemos enfocado al diagnóstico y la clasificación y un poquito de la fisiopatología. Lo más importante es la clasificación. Lo voy a dejar pendiente el tratamiento para otra plática, pero lo más importante es la clasificación. Si tú diagnosticas preeclampsia y buscas los criterios de severidad, vas a diagnosticar preeclampsia y preeclampsia severa, o puede ser HELP o puede ser eclampsia. En todos los casos, los pacientes se hospitalizan. Nuestro objetivo es que entreguemos pacientes pues contentos y se vayan a su casa, o pacientes que tengamos que batallar y luchar con la vida de estas pacientes. No se olviden de la anticoncepción post-evento obstétrico, porque si nosotros no las vigilamos, es muy probable que regresen embarazadas. Tenemos que ofertarles un método para que nuestras pacientitas no se compliquen. Espero que esta plática les haya ayudado y puedan ustedes empezar a clasificar. En cuanto tengan la nueva guía de práctica clínica, puedan aumentar sus conocimientos. Soy el doctor Jaime Velázquez Mamani, ginecobstetra. Para mí fue un placer, pues laboro aquí en Centro de Especialidades Jardines del Sur. Nuestro objetivo es siempre mejorar, dar las actualizaciones para que ustedes puedan hacer uso en su práctica diaria. Les agradezco mucho, que tengan buen día y gracias.